Muy bien, buenas tardes. Bueno, tenemos ya participantes conectándose. Muy bien, vamos a esperar un minutico más que siga aumentando el número de ingresos. Buenas tardes de Chile, nos dicen. Buenas tardes. Ok. Ok, mientras tanto, me confirman que todos los que están entrando me escuchan bien, por favor. Buenas tardes a todos los que están saludando. Sí, me dice Zaida. Muy bien. Mirza, ¿se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias por responder. Excelente. Bueno, vamos por 47. Por ahí alguien levantó una mano. Sigue subiendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar en honor a los que estuvieron en hora. ¿Okay? Les voy a compartir pantalla. Mi nombre es Gabriel Wald. Nos vamos a ver este rato. Esta masterclass dura aproximadamente unos 50 minutos y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para los que quieran participar. Okay, por favor, confirman que pueden ver la pantalla si son tan amables. Ok, muy bien. Excelente. Empezamos. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Alguien empezó por las preguntas y respuestas? Listo. Ok, bueno, nuevamente mi nombre es Gabriel Gual. Gracias por conectarse con el CIAP. Estamos contentos de abrir este tipo de espacios porque sirven tanto para la divulgación como para generar el interés en temas que a veces son dados por sentado y muchas veces no nos damos cuenta de los importantes que son a la hora de tomar decisiones en organizaciones. Bueno, como lo dice el título del webinar, esta es la pregunta que suele guiar muchas veces la contratación o realización de investigaciones y actividades en empresas, ¿no? Buenas tardes a los que siguen saludando. Hacemos focus group. Es muy común que uno reciba una llamada preguntando por, bueno, queremos hacer unos focus, ¿no? Brevemente, no quiero pasar mucho tiempo presentándome yo. Soy psicólogo, me dedico a hacer investigación de mercados desde hace ya 20 años. Me he dedicado pues al área de psicología de consumo. Somos un equipo de consultores que trabajamos en la Universidad Católica Andrés Bello, pero también hacemos mucha vida en organizaciones, haciendo tanto estudios de mercado como estudios de tipo organizacional. Y de un tiempo para acá, pues hemos decidido abrir espacios desde el CIAP, facilitando herramientas, comprendiendo que no todas las organizaciones tienen capacidad de contratar una agencia o agencias que están buscando formar y capacitar a su personal. ¿Okay? Entonces, bueno, como decía, es muy común que a uno le manden un correo o un WhatsApp o una llamada de teléfono diciendo necesitamos hacer unos focus group. ¿Okay? Y por lo general uno se queda siempre por la misma cara, dice sí, cómo no, vamos a hacerlo. Y después vienen las preguntas y no es raro que llegue la duda sobre realmente necesitamos hacer los tales focus group o deberíamos estar haciendo una encuesta o qué deberíamos estar haciendo. Y la verdad es que la metodología no es un área muy divertida para muchos. Entonces, tener los fundamentos metodológicos para decidir por qué área me voy no suele ser el fuerte por lo general de las mismas personas que tienen que contratar estos estudios. Entonces, es normal que alguien se ponga un poco incómodo cuando un proveedor te pregunta, bueno, ¿y por qué Focus Group? Bueno, muchas veces la respuesta es porque mi jefe me dijo que lo dijera, ¿sí? O porque estos son los que conozco y mi intuición me dijo que eso era, o tal vez tienes unos buenos argumentos, pero en todo caso, no nos sintamos incómodos. Entiendo que aquí hay un público muy variopinto, hay personas con mucha experiencia en investigación, hay otros estudiantes, hay otros que no, pero en general no se sientan incómodos si realmente no tenemos siempre los argumentos para decidir por un camino o por otro. ¿Ok? Vamos a hacer una primera parte quizás no tan divertida que tiene que ver con conceptos fundamentales, ¿ok? No tan divertida porque pues hay algo de texto. Yo sé que la tendencia no es estar haciendo mucho texto, pero
voy a echar para atrás por un momento para luego ir hacia adelante y responderles la pregunta que creo que va a ser interesante la respuesta final. Los conceptos es primero asegurarte de que estás investigando. ¿Okay? Se supone que si tú solicitas o estás pensando hacer un estudio quali o quanti o todas sus variantes intermedias, estás investigando. Así que aquí lo importante es, en primer lugar, que básicamente, según la Real Academia, te acuerdas que estás descubriendo algo. Independientemente de la metodología que vas a usar, se supone que vas a descubrir algo. Así el descubrimiento sea una confirmación de algo que ya sabías. ¿Okay? El segundo punto que tienen allí, a mí me gusta aclararlo, sobre todo para los participantes que nos visitan desde alguna academia o que trabajan en la academia. El señor Bunge hacía una distinción entre investigación básica e investigación aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una investigación básica está orientada a producir conocimiento. Es la que suele ser arbitrada en revistas científicas. Es la que comprueba modelos que a su vez son la articulación de teorías. Mientras que la investigación aplicada está dirigida por lo general a problemas, como lo dice la palabra, aplicados, a problemas muy concretos y muchas veces de muy corto plazo. ¿Okay? Cuando estamos en el área de los estudios de mercado y estudios organizacionales, casi siempre estamos en el mundo aplicado. Eso es importante recordarlo, porque estar en el mundo aplicado te da algunas licencias que el mundo de la investigación básica no siempre te da. Aquí hago una nota, hay varias asociaciones, pero a diferencia de otras áreas del marketing donde los norteamericanos suelen prevalecer, ESOMAR, es la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados, es una de las que marca la pauta en las buenas prácticas. Entonces, si ustedes se meten en la página web de ESOMAR, estoy seguro que van a encontrar mucha información útil, y si se pueden dar el lujo de suscribirse y tener su suscripción anual, aunque es costoso, realmente superan los $400, pero van a tener acceso a una cantidad de herramientas y actualizaciones en las tendencias de investigación que realmente vale la pena. Y si no, por lo menos compras algún libro o alguna revista que te mantiene al día con las buenas prácticas. No voy a leer todo este texto, pero les puede quedar allí para que hagan capture o copien quienes desean. Recordando que si hacemos investigación de mercado, lo estamos haciendo es para ayudar a los negocios y a las organizaciones a tomar decisiones. ¿Ok? Lo vamos a dejar allí. Lo segundo que está en el segundo párrafo es que, bueno, lo que más se ve en la calle es encuestas, dinámicas de grupo focal y entrevistas en profundidad. Ese es el grueso de lo que se consume actualmente a nivel mundial. ¿Ok? Eso está más que documentado. Ahora pasemos un poquito más a lo que yo sé que los trae a ustedes aquí. Primero, estudios cualitativos. Estamos muy claros en que el mundo cualitativo es vasto, complejo y gigantesco. Si algunos de ustedes, los que vengan de la academia, pues saben que sobre todo en los años 60 del siglo pasado hubo un auge de las metodologías cualitativas. Hay teorías en el mundo de la investigación cualitativa, dependiendo del área en la que quieres trabajar, pasando por el mundo de la antropología, si vas a estudiar narrativas o si vas a estudiar discursos, que no es lo mismo. Hay técnicas que pueden ser realmente muy complejas, mucho más elaboradas que lo que tú puedes ver hoy en día en una dinámica de grupo. ¿Okay? No vamos a profundizar en esta masterclass sobre la variedad de estudios cualitativos que existen y metodologías cualitativas. Eso pueden ser varias clases en un solo semestre. Y volverse experto en cada metodología también puede serlo. Lo que quiero que se lleven el día de hoy es que básicamente cuando alguien te diga en tu empresa, vamos a hacer unos focus o vamos a hacer entrevistas en profundidad, que son las más usadas, se supone que lo que quieres entender, como dice aquí, en palabras de Somar, es por qué, sean tus consumidores o tus colaboradores, se comportan como lo hacen o por qué piensan o por qué creen ciertas cosas. ¿Okay? Esto es muy importante porque la idea de que queremos conocer los hábitos de consumo de tal cosa y vamos a hacer unos focus, ya empezamos mal. ¿Sí? Eso no es el ideal, porque el hábito es una conducta que se repite. Y si algo se repite, probablemente lo vas a contar y el cualitativo no sea el mejor camino. Pero puede ser que tú quieres explorar de manera muy preliminar por dónde van los hábitos en torno a una categoría. Bueno, probablemente te convenga empezar con un quali, pero probablemente te recomendemos acompañarlo inmediatamente de un cuantitativo. ¿Okay? Puede ser que un par de dinámicas de grupo, luego vamos a hablar un poquito más de cuántas
son recomendadas, pero bueno, puede ser que unas dinámicas de grupo te den 5, 10, 15 conductas, pero luego cuando lo abres en un cuantitativo a nivel nacional tienes 35 conductas y no todas te salieron en el quali. ¿Okay? De todas formas, aprovechamos para recordarles que además de dinámicas de grupo focal y entrevistas en profundidad, que se hacen típicamente con un reclutamiento, la gente asiste a un lugar, clásicamente una especie de sala de conferencias o cámara de GESEL, las que tienen el cristal que se ve de un solo lado, o un cubículo donde entrevistas a una persona. Además de esas dos, están las entrevistas en hogares, que funcionan como una entrevista en profundidad, pero en un entorno mucho más realista, y puedes hacer ciertas cosas, como pedirle a la señora que te muestre su nevera, o que se acerque al lugar donde lava la ropa y ver cómo lo hace, y puedes ver su interacción con otros miembros de la familia, o gente que visita la casa, por ejemplo, cosa que no vas a ver en una situación artificial como en una sala de conferencias o cámara de GESEL. Luego están los estudios etnográficos, que son mucho más vastos. Hace un tiempo se pusieron de moda hablar de que, bueno, se acompañabas a un taxista durante un día, eso era un etnográfico, ¿no? Bueno, no lo es. Puede ser que es una entrevista muy larga y muy realista e incluso naturalista, pues un entorno natural, pero realmente si haces un etnográfico, vas a convivir como lo hicieron muchos antropólogos con las comunidades, e intentas hasta cierto punto mimetizarte con el entorno, haciendo lo posible por volverte transparente e intentando influenciar lo menos posible lo que vas a observar o lo que vas a estudiar, ¿ok? Y las llamadas mesas de trabajo, que se asemejan a las dinámicas de grupo, pero a diferencia de las dinámicas donde típicamente se escuchan las opiniones y hay discusión, en la mesa de trabajo tú esperas que los participantes produzcan algo, una historia, un collage, agrupen cosas, hagan recomendaciones, utilicen un producto y luego construyan algo con su experiencia. Tiene algo de dinámica de grupo, pero el objetivo es construir algo que luego te va a servir para tu organización. En estudios organizacionales llevados por quienes manejan todo lo que es la gestión de talento, pueden ser muy útiles cuando queremos que nuestros colaboradores nos den aportes para mejorar la dinámica de un departamento o para darle sugerencias a la directiva sobre algún aspecto de la organización que queremos mejorar. ¿Okay? Esto es como una introducción, una breboca al mundo cualitativo, recordando que no estamos en una dimensión científica del estudio cualitativo, sino muy aplicada en una industria, tanto la organizacional como la de mercados, que ha favorecido las dinámicas de grupo y las entrevistas en profundidad. Más adelante vamos a repasar por qué pensamos que han sido las preferidas. ¿Okay? Aquí lo que quiero que se lleven es, si tú decides por cualitativo, quieres saber por qué sucede algo, no cuánto sucede o si la mayoría piensa tal o cual cosa, ¿sí? Puede ser que un grupo de 9 o 10 personas esté dividido en 3. A 3 no les gusta, a 3 no les importa y a 3 sí les gusta. Bueno, muy bien. Eso no quiere decir que la población se va a dividir en 3/3. Pero si queremos saber a los que dicen que no, ¿por qué no? A los que no les importa, ¿por qué no les importa? Y a los que dicen que sí, ¿por qué sí les gusta? Eso es lo que tú vas a poder sacar, por ejemplo, de esa dinámica de grupo focal o focus group, como lo llamamos cotidianamente. ¿Okay? Bien, si pasamos al mundo cuantitativo, aunque son un poco tediosa quizás la definición, decimos que un estudio cuantitativo es el proceso de medir cosas, ¿sí? Para describir, monitorear, explicar y predecir fenómenos del mercado. Obviamente esto está sacado del mundo de la investigación de mercado. Sí, es importante aquí que recuerden que aunque estamos muy acostumbrados a las encuestas, no todo lo cuantitativo es una encuesta, aunque sea lo más popular, aunque sea lo que más estamos viendo. ¿Okay? Por ejemplo, tú puedes tener una empresa, como muchas se han dedicado, caso Nielsen, aquí en Venezuela, que lo que hacen es contar y van a las tiendas y cuentan, y tienen que tener un buen panel de tiendas y hacen selecciones aleatorias de ruta, y se va un lunes y después se asiste el lunes siguiente, se cuenta lo que hay en anaqueles versus lo que hay en pedidos ya formalizados, y así vamos teniendo mediciones de share de mercado, por ejemplo. Vamos a hacer estudios de lectoría, ni hablar el tema métrica, que estoy seguro que aquí hay más de una persona que ya se ha vuelto experta en el mundo de las analíticas de la web. A veces tú lo que quieres es simplemente monitorear por medio de cámaras y contar flujo de personas, ¿sí?
o en una feria de comida quieres decidir dónde colocar las pantallas o dónde poner ciertos estímulos y lo que haces son básicamente estudios a lo largo del día contando ubicación de las mesas y hacia dónde se dirigen las miradas. Y ahí no estás encuestando absolutamente a nadie. Es decir, que en todo caso recuérdense que no siempre lo cuantitativo necesita estar acompañado de una encuesta. ¿Ok? Bien. Ahorita, antes de pasar esta parte, quiero aclarar una cosa. Las metodologías cuantitativas sí permiten encontrar las razones por las que algo sucede. ¿Ok? Pero en términos, ya digamos, más científicos, ¿qué quiero decir? Tú puedes aplicar algo como en la estadística clásica, ni hablar ahora con inteligencia artificial, que es todavía más potente, pero en estadística clásica tú puedes recurrir a modelos de regresión múltiple, regresión logística, análisis discriminante, y puedes hacer una serie de análisis con los cuales dices la ocurrencia de esta y esta variable predicen que esto suceda. ¿Okay? El problema de este tipo de investigaciones cuantitativas es que por lo general tomas la foto de manera transversal, es decir, aplicas una encuesta, le preguntas a la persona qué tan probable es que compre este producto o qué tan probable es que se vaya a la organización, le preguntas cuánto le gusta el color, el sabor, toda una serie de variables y haces una serie de predicciones estadísticas. Como estás tomando la foto solo en un momento, tú estás suponiendo que hay unas variables que predicen a la que estás prediciendo. Si quieres predecir la intención de comprar algo, estás suponiendo que primero viene la opinión y después la intención. Si le estás preguntando a la persona cuál es su intención de irse a la organización y luego le preguntas su opinión sobre el salario, condiciones laborales, etcétera, estás suponiendo que esas condiciones predicen la intención de irse. Pero eso es una suposición. Para hablar de predicción, además de correlación, tienes que tener antecedencia e idealmente una teoría que soporte lo que estás diciendo. Entonces, sí se pueden hacer predicciones a nivel cuantitativo, no solo encontramos razones a nivel cualitativo, pero se basa en ciertos supuestos, sobre todo cuando trabajamos con encuestas, que pueden ser cuestionables. ¿Okay? Luego les daré mis sugerencias sobre cómo integrarlo. En todo caso, aquí les voy a dar unos tips que luego los profundizaremos en el curso, valga la cuña, que vamos a abrir esta semana sobre moderación de dinámicas de grupo. Se los voy a poner todos en pantalla para que lo puedan copiar. Estos pasitos parecen muy obvios una vez que a uno se los dicen, pero en nuestra experiencia hemos visto que no siempre son seguidos al pie de la letra. ¿Okay? Los más importantes son los dos primeros puntos que les estamos poniendo allí. Primero es separar los objetivos del negocio, ahí faltaría poner / organización, ¿okay? Y luego vienen los objetivos de la investigación. Era práctica usual, creo que se ha ido perdiendo con el tiempo, en que uno recibiera un brief de parte de la organización. Un brief que tiene unas características muy específicas. Y ese brief es como el punto de partida donde estamos todos de acuerdo en para qué estamos haciendo esto. Y una cosa es que tú me digas que el objetivo del negocio es penetrar en la región oriente del país, o que tú me digas que el objetivo de la organización es aumentar la retención de los cargos medios y altos. ¿Sí? Y otra cosa es que tú me digas que el objetivo de la investigación es investigar los niveles de satisfacción salariales, o que el objetivo de la investigación es estimar el grado de aceptación de un nuevo producto en la región oriente. ¿Okay? No necesariamente el objetivo de la organización o del negocio es el objetivo de la investigación. Y esto es muy importante que tú lo diferencies, porque para las personas que no necesariamente están muy satisfechas, alguien me dice que no se ve la presentación hace unos minutos. Ok. Luis dice que sí. Bueno, se ve que sí se ve. Tal vez alguien tuvo un problemita. Ok, seguimos adelante. Es muy importante esto, porque cuando viene el director o el gerente que te encargó, si es que es tu caso, contratar un proveedor de investigación, y quizás lo que ve en una pantalla o en un documento no es de buenas a primeras las respuestas que quiere para el negocio o para la organización, suele haber como inconformidad. Entonces es bueno recordar que no siempre los hallazgos que vas a encontrar son la respuesta directa a lo que tú quieres lograr con tu organización. Luego viene esto de definir el método. Entonces, si tú me llamas a mí o a alguien de alguna de las empresas conocidas en Venezuela de investigación, o internamente con tu propia gente quieres hacer un estudio,
Mi sugerencia es no saltes directamente a decir queremos hacer focus, queremos hacer entrevistas, queremos hacer encuestas, hasta tener escrito en pocas palabras cuáles son o es el objetivo de tu organización y cuál es el objetivo de la investigación. Tienes que diferenciar eso porque si no te auguro que vas a tener dificultades a la hora de ejecutar. Y recién entonces vamos con el tema de la metodología que quieres emplear o el método de investigación que quieres emplear. Puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo o puede ser mixto. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Luego viene la parte que suele ser subestimada por quienes contratan investigación y no se dedican a la investigación, que es el tema de los detalles y la logística. Y aquí yo les sugiero que tengan especial cuidado, porque si alguien de los que me escucha, pues por la lista que vimos, probablemente están en el medio, sabemos que ahí es donde empiezan los dolores de cabeza, ¿sí? E incluso ahí es donde puede perder validez o fuerza o alcance tu información por detalles metodológicos que no fueron considerados al comienzo. Por ejemplo, si vas a hacer dinámicas de grupo focal, ¿son atractivos los obsequios para que la gente participe? Los obsequios van a ser en metálico. Si van a ser en metálico, ¿cómo los vas a entregar? Si los vas a entregar en efectivo, tienes las medidas de seguridad para eso. Tienes control de qué personas van a ingresar a ese espacio, qué referencias tienen. Si van a ser en productos, quién despacha el producto, cómo se va a presentar. Si un grupo sale de una sala con un obsequio, con unos productos del fabricante y no querías contaminar a los que están esperando afuera y ven la marca, ya los contaminaste. ¿Cómo controlas ese tipo de cosas? Te estoy dando solamente al azar algunos ejemplos de dificultades metodológicas y logísticas que pueden surgir, que te pueden invalidar o complicar la ejecución del estudio y que de antemano, si no estás en el medio, probablemente te cueste visualizar al comienzo. ¿Ok? Luego viene pues la ejecución del proyecto, donde siempre el tiempo está en contra. Tienes tus datos y produce los hallazgos que respondan al objetivo de la investigación. Hay debate en la época años 80, 90 del siglo pasado, hasta el 2000 y tanto. La política que yo conocí en Venezuela y que a mí me enseñaron fue que el investigador no tiene por qué estar dando muchas recomendaciones. El investigador debería limitarse a dar los resultados, ¿sí? Si alguien me está diciendo por aquí que quieren que, como no hay problema, va a haber un periodo de tiempo en el que se les va a pasar el link para que puedan descargar esta información con muchísimo gusto. Recabar la data y producir los hallazgos, les decía, es no solamente plasmar resultados y ya, sino responder a los objetivos. Y les decía que la tendencia histórica era que el investigador no era consultor, no era asesor. Usted me manda a recoger información, yo le doy la información lo mejor que puedo, y allí se acaba todo. Y vea usted qué hace con esa información. La verdad es que no siempre es fácil consumir información y además accionarla. Más aún cuando tienes el difícil papel de que el director o presidente o dueño de la organización te encarga a su bebé algún producto que se acaba de traer de afuera o consiguió algún material, alguna máquina o alguna forma de fabricar algo que le pareció que era espectacular y ya está hecha la inversión y prácticamente te mandan a corroborar que la idea fue muy buena, ¿no? Y los hallazgos de repente es que no solo no es buena, sino que fue muy mala. Alguien me pregunta si compartirán la grabación, ya lo respondí, sí la vamos a compartir. Y no solamente la idea fue mala, sino que van a perder dinero. Y a ti te toca ser el mensajero. Y cuando alguien quiere mucho a su bebé, el primero, el que no tiene la tentación de asesinar es al mensajero. ¿Okay? Si te dicen que el bebé sale feo o no es como tú querías. Entonces, entiendo pues que muchas personas hemos vivido esa situación. Entonces, con el tiempo, la investigación de mercado se ha ido casando con una modalidad de gerente de proyectos o consultor que se vuelve como acompañante de quien solicita la investigación. Y sí suele haber una suerte de consultoría, obviamente depende del tipo de contrato y el alcance de lo que se está estudiando, en la cual te acompañamos o te recomendamos incorporar al equipo de asesores, personas que sean expertas en el área que tú estás trabajando o tal vez tú las tienes internamente y no solamente ver la información en el aire. ¿Okay? Suele pasar que tú contratas un estudio que no has contratado antes, te llegó el informe, te parece que está genial, pero sientes que no te sirve. ¿Okay? Tal vez necesitabas que alguien te acompañara a lo largo del proceso y al final
para masticar eso de una forma que sí te sirviera. ¿Okay? Y además, si es algo cuantitativo, probablemente si no eres una persona con formación estadística, te sientas, no sé si intimidado, pero ciertamente con cautela a la hora de preguntar, no vaya a ser que diga algo que evidencia que yo no sé mucho del área. ¿Okay? Mi sugerencia ahí es que no importa, nadie nace sabido, y te puedo decir que incluso en el entorno de quienes hacen investigación, no todos, no todos saben tanto como dicen, pero borren esa parte. Ok, creo que aquí está lo más importante que se pueden llevar el día de hoy para que lo copien con muchísimo gusto. Primero, ¿cuáles consideramos? Por favor, esto es cosecha mía, totalmente. Hay algo de libros, pero está basado sobre todo en experiencia. ¿Cuáles ventajas uno va encontrando que tienen los focus o las entrevistas en profundidad porque son las más populares? No estoy diciendo que esos sean los únicos cualitativos de ninguna manera. Los que son de práctica más común en organizaciones actualmente y en estudios de mercado. Bueno, primera ventaja es que son divertidos. ¿Sí? Cuando estás detrás de un cristal, comiendo una galletica con un juguito y ves a la gente discutiendo sobre tu producto o ves a los colaboradores de la empresa diciendo realmente lo que piensan, aunque duela, tiene un toque, llamémoslo de show en el buen sentido, pues tiene un toque hasta de voyeurismo en el cual puedes, como decimos aquí, curucutear qué están diciendo y cómo lo dicen, y mira a esa señora si se ve que está brava y a aquel se ve que no le importa nada porque ni siquiera nos está haciendo caso y solo el teléfono y así, ¿no? Eso siempre tiene un toque entretenido y que es bueno que sea entretenido. Lo vinculo con el último punto que tienen ahí en ventajas, que es que influyen emocionalmente en el cliente. Jamás va a ser igual escuchar a un grupo de personas hablando o escuchar a una persona en solitario, una entrevista en profundidad, emocionándose para bien o para mal sobre lo que está hablando. Nunca va a ser lo mismo que ver pues una lámina con gráficas. ¿Okay? Somos humanos y ver a otros humanos expresándose siempre conecta mucho más. Y en parte por eso también es entretenido. Otra ventaja, la segunda que tenemos acá, es que pues, es de rápida ejecución. No es que el Quanti no lo puedes accionar rápido, pero así sea de manera improvisada, suponiendo que no cuentes con el presupuesto para hacer un estudio totalmente formal, tú puedes con relativa facilidad agarrar a 5 personas a lo largo de un día y hacerlas desfilar por un cubículo y hacerle un conjunto de 10 preguntas. ¿Sí? Que si las muestreaste bien o mal, bueno, ya eso es otro tema, pero esencialmente tú puedes accionar muy rápido. Cuando haces un cuantitativo con todas las de la ley, ni hablar si lo haces en hogares y quieres representatividad poblacional y no solamente en línea, vas a tener que tener un tiempo prudente de preparación del campo, de preparación del instrumento, que no quiere decir que no te tomes un tiempo para un quali, pero en este momento estamos en capacidad de hacer un cualitativo en semana y media. Tú puedes pedir un estudio un lunes, se aprueba un martes, un miércoles, el viernes tienes aprobado el guión, durante el fin de semana haces reclutamiento y el lunes, martes de la semana siguiente tienes las dinámicas y el jueves tienes tu informe viernes. Sí, eso es viable hoy en día. ¿Okay? El tema de tener hallazgos sobre la marcha es muy importante. Si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de participar en los focus group tradicionales de los cualitativos, pues saben que conforme la gente va hablando, vas tomando notas, vas discutiendo con los compañeros de trabajo y al final de la jornada, aunque el estudio no haya terminado, ya tienes algo para discutir y ya empiezas a evidenciar cosas. O viste los primeros 2 grupos y estás convencido de que la idea es genial, pero luego escuchaste a los 2 grupos de la tarde y pusiste el freno de mano y dijiste, no, ya, no, como que no es tan genial, ¿no? Y lo que cambió entre los de la mañana y de la tarde fue la edad, por ejemplo, o el género. Muy bien, ¿qué desventajas podemos preliminarmente pues adelantar de los estudios cualitativos? Bueno, primero que pueden crear la ilusión de que si me lo dijeron 4 grupos de 8 o 10 personas, pues eso es lo que piensa la gente, ¿no? La gente, como siempre la llamamos. Y no necesariamente eso es verdad. No quiere decir que lo que tuviste en esas 4 dinámicas representa a la población. Y a veces, sobre todo para los que vivimos en las capitales, es tentador decir, bueno, pero ¿qué tan distinta va a ser la opinión de alguien en el caso de Venezuela que vive en Maracaibo, Puerto Ordaz o Maturín? Bueno, la respuesta suele ser depende. Depende del tema, depende de la categoría, depende de la organización. Por ejemplo, nos ha tocado trabajar mucho con banca. No es lo mismo una sucursal en ciertas zonas de Caracas que una sucursal en Puerto Ordaz o una sucursal en Maracaibo o en San Cristóbal.
¿okay? Desde la forma de tratarnos unos a otros, el tema del desplazamiento, acceso a transporte público, en fin. Pueden haber muchas variables que cambien. Entonces, aunque sea intuitivo pensar que ciertas cosas son replicables o son iguales entre una ciudad y otra o entre una población y otra, a nivel cualitativo es muy difícil demostrar eso, ¿sí? Por eso, cuando veas una conclusión de un cualitativo, por lo menos nuestra, probablemente veas las señoras de nivel socioeconómico tal de Caracas opinaron que, ¿sí? Y si es un grupo, es la opinión del grupo. Esta clase no está pensada para entrar en detalles de cuándo hacer entrevistas en profundidad, cuándo focus, cuándo mesas de trabajo, etcétera, pero en líneas generales recuerden que pues una dinámica de grupo es de grupo y por lo tanto vas a conocer lo que se conoce como opinión grupal y cómo unos influencian a otros, que no es lo mismo que la opinión individual. Entonces, esto es muy importante, que no siempre porque hagas grupos estás representando a la población o entrevistas en profundidad. Segundo, la profundidad de los hallazgos depende mucho de la destreza y experiencia del investigador. Es decir, no todos tienen el mismo estilo, no todos logran enganchar de la misma forma a los participantes. A veces hay algo de azar en eso. Recuerden, me estoy refiriendo a dinámicas de grupo vocal y a entrevistas en profundidad, por favor. Si hay alguien aquí experto en otro tipo de metodologías cualitativas, estoy muy claro en que no las estoy recorriendo todas. Hay unas preguntas por allí. Ahorita le vamos a dar la palabra al terminar la presentación. Por favor, anoten su pregunta allí para poder responderlas después todas juntas. La profundidad de los hallazgos no solo depende de la destreza del moderador, como se suele usar tradicionalmente, sino de muchas condiciones previas al estudio que a veces no salen bien, o a veces sí. Hay creencias no siempre bien fundadas como que si es un estudio sobre comportamiento femenino, el ideal es que el moderador sea mujer. Bueno, mi experiencia es que eso no es del todo cierto. Más bien me ha pasado a mí al revés. A veces en mi rol de hombre, bien manejado, me ha ayudado para que grupos de mujeres se expresen con mucha soltura. Quizás hay otros temas moralmente mucho más delicados en los que sí es recomendable que sea, pues, obviamente alguien del mismo sexo. Eso es un tema a discutir. El tema está en que hay muchas variables, desde cómo se reclutó al participante, las razones por las que el participante está yendo y lo que lo motiva, las características incluso físicas del entrevistador, la destreza y la pericia para lograr lo que llamamos rapport. Todo eso va a ayudar a tener hallazgos de más profundidad. Otra desventaja, sobre todo con estas metodologías rápidas de estudios cualitativos aplicados, es que pesa mucho la subjetividad. Cuando ahí ponemos de todos, es de todo, del moderador, de quienes están detrás del cristal, si es que los hay, y del propio cliente cuando escucha y ve los resultados, si es que no pudo estar presente en las sesiones. Ese riesgo de la subjetividad es propio del cualitativo. Y existen ciertos mitos en torno a que si hay números, entonces es más objetivo. Eso es una discusión muy complicada, no la vamos a dar hoy. Lo que sí es verdad es que al ser cualitativo, vamos a intentar descifrar el porqué de las cosas, escuchando por lo general, no siempre, pero escuchando a personas hablando. Y bueno, ya eso es osado, ¿no? Porque vamos a inferir las causas de lo que el otro está diciendo por interpretación intuitiva. Ahí es donde es bueno tener a alguien que ya tenga un buen recorrido en el área que estás estudiando, sea gestión de talento, sea consumo, pero y dentro del consumo en una categoría específica, es ideal siempre contar bien con un moderador o con alguien que analiza, si sea detrás del cristal, las respuestas, que tenga mucha experiencia interpretando esa área. ¿Okay? De forma que la subjetividad, que va a seguir siendo subjetividad, pero esté lo más controlada posible por la experiencia de quien analiza. ¿Okay? Luego, ya lo adelanté un poquito, otras desventajas del quali son que vas a tener influencia de variables extrañas al momento de recolección de la información. Puedes tener un grupo con una sola persona que te tumba el grupo. Es decir, que la persona hizo tanto ruido, por muy buen moderador que tú seas, que puedes decir, oye, mira, este grupo no es que está mal, no lo vamos a invalidar, pero vamos a esperar a los otros 4 o 5 porque realmente, por mucho que intentamos anularlo, esta persona contaminó. Al decir contaminar, que es lógico en un grupo, pero contaminó de más. Y hay gente que prefirió callarse antes de contradecirlo, por características que puede tener un participante. ¿Sí? Y finalmente, como decía al principio, esto que llamamos, o yo llamo ilusión de números, tiene que ver con el tema de la representatividad.
porque de 4 dinámicas, a 8 de cada 10 le gustó el producto, entonces el 80% está contento con la idea o con el producto. Bueno, no necesariamente. Estás en una situación de alta deseabilidad social y cuando tú introduces ideas o propuestas, la tendencia natural es a decirte que está buenísimo. ¿Okay? Ahí viene la destreza y pericia del moderador en generar un ambiente de mucha confianza donde realmente si algo no me gusta lo puedo hacer, lo puedo manifestar libremente. Entonces que el 80% de 40 participantes diga que le gusta algo, probablemente vas muy bien, pero cuidado que no necesariamente cuando preguntes a una población de 3 millones, eso va a ser así. ¿Ok? Ahora veamos el mismo resumen para cuantitativo. ¿Ok? Obviamente su ventaja es que puedes representar con más fidelidad a una población, sea un colegio, sea un pueblo, sea una ciudad, sea un país, sea una organización. Puedes repetirlo en el tiempo con bastante precisión. Si aplicas exactamente la misma metodología, no estás atado a las condiciones subjetivas de un moderador, de nuevo en los estudios cualitativos típicos, y puedes decir que se hizo exactamente las mismas condiciones. Puedes argumentar que hay cierta objetividad en los análisis porque aquello de que los números hablan o que la data se expresa sola, bueno, eso no siempre es verdad. Podríamos dar una clase entera de cómo hacer que los números manifiesten lo que yo quiero manifestar. Hay muchos trucos para eso, pero ciertamente en la medida en la que usted utilice escalas probadas, técnicas estandarizadas y validadas para su cultura, es más probable que tenga cierta, llamemos, frialdad ante los resultados, es más difícil de lograr en un cualitativo. ¿Okay? Más posibles de estandarización, obviamente, puede agarrar un cuestionario, si es una encuesta, y aplicarlo en 4 ciudades exactamente igual. En un cualitativo es un poco más difícil que si viaja el mismo moderador por Venezuela, por ejemplo, se den siempre las mismas condiciones, así sea porque estás en Maracaibo y se fue el aire, cosa que nos ha pasado, o así sea pues que es un tema espinoso político y de repente hubo que interrumpir la dinámica porque hay un problema, ¿sí? En fin. Y alcance geográfico y los costos, pues es una ventaja donde el cuantitativo puede ganarle al cual, y es decir, tú puedes decir representar a una población de 5 o 6 ciudades de Venezuela con un costo moderado y de manera relativamente rápida. Pero si tú quieres hacer 4 dinámicas en cada una de estas ciudades, no es que no puedas, pero considera que va a haber unos costos asociados que van a competir con los del cuantitativo, porque hay toda una logística detrás donde es menos sencillo estandarizar ese alcance. Entonces, una ventaja del cuantitativo es que puedes alcanzar una población y representar una población más grande con menos tiempo y a veces menos costo. Desventajas de los quanti, de las encuestas tradicionalmente, pero el cuantitativo en general. Bueno, esta idea de que si el 70% manifiesta tal cosa, entonces es una mayoría, ¿sí? Eso es algo que ya prácticamente lo llevamos en los genes culturales. Eso no es verdad. Decir que el 70% es mucho o poco es tan subjetivo como cualquier otra cosa. Depende de lo que tú estés hablando, ¿sí? Si estás hablando, no sé, del tiempo de reacción de un piloto para ser elegido como piloto oficial de una aerolínea comercial, no te sirve que esté por encima del 70%. Tú quieres que esté por encima del 98%. Del 98% para abajo no te sirve, porque 10 segundos de retraso podrían costarle la vida a mucha gente. Entonces, puedes decir, bueno, tengo el 70% de agrado. Sí, pero ¿quién es el 30%? ¿Qué influencia tiene ese 30 sobre la organización? ¿Quiénes son? Ese 30 son las personas con más antigüedad en la organización. O sea, tú puedes hacer un escándalo en un condominio solo con 2 vecinos, incluso un condominio de 60 apartamentos. Estoy seguro que más de uno de ustedes lo ha vivido. Y dice, bueno, tenemos el 72% de la firma, bueno, te falta el 3%. Y eso que te falta te va a costar muchísimo, ¿no? Es decir, que cuidado con la ilusión de que los porcentajes son la realidad. Ahí es donde la integración quali-quanti, que va a ser mi propuesta final, puede ayudarte mucho. Segunda desventaja, bueno, que es muy cómodo ver algo en la comodidad, valga la redundancia, de tu sala y con aire acondicionado, con un refresco, con gráficas. Y
Yo creo que si algo tiene atractivo el cualitativo, y créanme que yo soy alguien que empezó haciendo mucho más cuantitativo durante muchos años, es que tienes ese contacto más humano, no lo digo de manera romántica, lo digo por cantidad de información. Eh, ves la discusión, ves la gestualidad, ves la postura física, ves, la persona te dice que le gusta, pero su cara te dice otra cosa, pero en una escala de 1 al 10 difícilmente vas a poder ver eso. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, lo que quiere decir es que esa distancia que he visto en algunos casos, sea organizaciones con sus colaboradores, sea fabricantes con sus productos o proveedores de servicios, esa distancia se puede volver cómoda con el tiempo, ¿sí? Y mi sugerencia es que tengas de los dos. Asegúrate de lo que está sucediendo a nivel de población, pero asegúrate de que entiendes qué está pasando a nivel emocional y qué está pasando a nivel subjetivo de sus colaboradores. La subjetividad implícita de los porcentajes, con esto lo que queremos decir, un poco similar a antes, es todo porcentaje, porque es lo que más se usa, hay otros indicadores que no son solo porcentajes, pero todos los números están cargados también de subjetividad, ¿ok? Aunque culturalmente nos hayan enseñado que son objetivos. Entonces, dependiendo de dónde estás sentado tú, cuáles son tus intereses, cuáles son tus prioridades, un número puede ser favorable o no para tus objetivos y tú puedes decidir auparlo y felicitarlo o puedes decidir tumbarlo y decir que no era tan bueno, ¿ok? Yo he visto mamá felicitar a su hijo por un 15 y mamá darles un regaño a sus hijos por un 18. Depende de dónde quieres que esté el chamo. ¿Okay? Entonces, cuidado con que por muchos números que tengas, puede haber subjetividad también. ¿Okay? Necesidad de validación cultural que no siempre se respeta. Con esto lo que queremos decir es que tú puedes tener un cuestionario traído de Estados Unidos o de Europa y por lo general no hay tiempo, no hay recursos para hacer un análisis psicométrico y una validación de contenido y de confiabilidad de todo el instrumento. Entonces terminamos aplicando instrumentos que no siempre están validados en nuestra cultura o en nuestro entorno. Caso común, si les ha tocado probablemente a muchos de ustedes, vas a hacer un estudio de consumo masivo, no importa de qué categoría, y decides utilizar niveles socioeconómicos C, D y E en su forma tradicional de medirlo. Y de repente ves a esta buena señora que le pones una escala del 1 al 10, siendo 1 pésimo, 10 excelente, cuánto tal. Y tú ves que la buena señora se está debatiendo entre el 1 y el 10. O es 1 o es 10. Y no quiere decir que la señora no sea inteligente. Quiere decir que en su bagaje cultural y en su nivel educativo, a lo que llamamos en psicología, pues, capacidad de abstracción, es muy bajo. Y para tú poder entender que existe un gradiente entre un punto y otro, y que vas a poner algo en el medio, oye, realmente, aunque te parezca obvio, o a algunos de ustedes les parezca obvio, no es tan obvio para todo el mundo. Tal vez esa no era la mejor forma de encuestar a una señora con esas características educativas. Puede haber otras formas, quizás más gráficas y no numéricas. Entonces, cuidado con pensar que una encuesta todo el mundo la va a entender igual y está validada de facto porque alguien la utilizó hace 20 años en ese mismo pueblo. Tal vez el pueblo cambió. ¿Okay? Y los costos asociados a representatividad. Es común que me digas, bueno, quiero una representación nacional y vamos muy contentos y te vamos a decir, vamos a hacer un estudio de 1.200 entrevistas en 12 ciudades, ¿no? Y cuando te llega el precio, tú dices, pero ya va, no. ¿Cuánto es lo más pequeño que podemos hacer? Y te vamos a responder cuantitativamente, bueno, depende del error muestral que estés dispuesto a manejar. ¿Sí? Y cuando te digo, bueno, sí, lo puedes hacer con 120 casos, pero vas a tener un error muestral probablemente superior al 9%. Entonces decir, caramba, ¿y eso qué quiere decir? Te vamos a decir, bueno, que si tu producto tuvo preferencia o tu idea en la organización tuvo aceptación por un 55%, supongamos que tienes un error del 10, bueno, puede haber sido el 65 como puede haber sido el 45. ¿Okay? El mundo del error es complejo, no vamos a entrar allí, pero si hay alguien de la estadística, yo sé que es mucho más complicado que lo que acabo de resumir, pero cuanta más representatividad poblacional quieres, vas a tener que invertir más dinero. ¿Okay? Muy bien. Para terminar, les traigo unos tips que no son estrictamente metodológicos, pero creo que son muy realistas y que creo que deben considerar ustedes a la hora de decidir
si hacer dinámicas de grupo, entrevistas en profundidad, mesas de trabajo, entrevistas en hogares o encuestas o simplemente conteos. Uno es que las organizaciones no suelen, sobre todo en situaciones de crisis, privilegiar a las inversiones no tangibles. Entiéndase información. La información, ni hablar el análisis de la información, suele ser visto como algo menor, aunque algunos aquí no piensen así. Créanme que eso sucede. Y los que han vivido, si algunos de las más de 80 personas que nos visitan hoy, que realmente estoy muy contento que haya tanto interés en el tema, lo han vivido en época de pandemia, en empresas de productos de consumo masivo, habrán vivido que el privilegio se le dio pues a distribución, producción, comercialización. Y todo lo que era mercadeo desde el punto de vista de creación de nuevas estrategias, investigación de mercado, todo eso pasó a segundo plano, ¿sí? Gabriel soy yo el que presenta. Yo porque a mí me preguntó eso en el chat. Y tengan cuidado con eso porque no siempre la directiva o la gerencia o quien tiene que tomar las decisiones económicas está tan bien dispuesto a invertir en algo que si ya es una organización con mucha trayectoria, todos sienten que ya conocen el negocio y que ya saben bastante. No vamos a estas alturas a estar gastando dinero en algo que ya conocemos, ¿sí? Lo segundo, no sé qué, que no quiere, ajá. Todo aquel que encarga un estudio de mercado o un estudio para la organización entre sus colaboradores tiene algún tipo de interés político o personal. Esto no quiere decir que sea malo o que sea maquiavélico o que tenga malas intenciones, para nada. Pero toda información que tú vas a generar tiene una razón de existir. Y la persona que va a tomar las decisiones con esa información puede ganar como puede perder puntos en su organización. ¿Okay? Por ejemplo, sabemos de empresas que al día de hoy todavía premian a sus equipos de mercadeo en función del top of mind. Entonces, si el top of mind aumenta de tamaño por tantos puntos, según el criterio, tienes un bono anual. ¿Okay? Y créanme que eso puede ser muy duro porque el top of mind no depende solamente de tu organización, depende de cuánto invierten los competidores, depende de cómo están los medios en tu entorno, depende de la penetración de esos medios. Entonces, eso es una medida muy dura y comprenderás que las agencias que les toca llevar mediciones de conocimiento de marca, pues van a tener serios apuros cuando un gerente de marca vea que su top of mind no se mueve o que la muestra que está contratando es de apenas 150 casos y aunque parece que se movió 3 o 4%, tu error muestral es tan grande que no puedes jurar que ese aumento de verdad sucedió. Tal vez es solamente error muestral. Por lo tanto, no le van a dar el bono. ¿Sí? Bueno, esto no estamos diciendo que el gerente sea malo, solamente que él quiere su bono como cualquier cristiano. Y tengan cuidado con eso porque sea porque tú eres contratado o vas a contratar, revisa cuáles son los intereses que están en juego con esta información. No siempre las organizaciones o los emprendedores o quien contrate o quiera hacer su propio estudio están como que no tienen la madurez, aunque esto suena un poquito arrogante, créanme que no es la intención, no siempre tenemos la madurez para consumir información que no nos gusta, ¿okay? Porque a veces nos van a decir cosas dolorosas, como que esa decisión que yo tomé hace 2 años nos hizo perder dinero, y eso es lo que se decía en los pasillos, pero yo no quería reconocer, ¿no? Y me hace quedar mal. Entonces hay que ver si de verdad yo estoy dispuesto a escuchar eso frente a una junta directiva. Obviamente estoy mencionando casos un poco extremos. El tiempo siempre está en contra, queremos resultados rápidos, queremos accionar cosas y es muy común que en noviembre nos manden a hacer muchos estudios para tomar decisiones ya y después de que ya hemos hecho 3 versiones de la propuesta nos digan que como que lo van a parar y lo van a revisar en enero o febrero. Eso es así. Entonces está bien que estamos urgidos, pero a veces hay que masticar los hallazgos, más allá de cuánto tiempo se tarda un reporte en llegar. Una vez que tienes el reporte en tus manos, o una presentación, vale la pena compartirlo con varias personas que tengan otros puntos de vista distintos del tuyo, incluso los que no te caen bien. A veces los que no te caen bien son los que te dicen las cosas que más necesitas escuchar. Y en el mundo de los hallazgos, sea porque vas a tomar decisiones de compensación con tus empleados o vas a implementar algún tipo de beneficios, salario no emocional, en fin, algún tipo de beneficio no tangible de organización. eh, por mucho apuro que haya, recuerda que aunque pongas a correr al investigador o a la agencia, es bueno que tú te tomes un tiempo para dejar dormir esa información y compartirla con otras personas que te pueden dar otro punto de vista. ¿Sí?
Y finalmente, no siempre, como dije antes, que quienes consumen la información están, disculpen la redundancia aquí, capacitados para accionar con ella, no accionar acciones, accionar sobre ella. Es decir, sí, ya tengo la información, somos líderes en tal parte del país, ¿okay? Pero si se fijan, empresas líderes, apenas surge un competidor pequeño, toman medidas, incluso cuando no representa una amenaza importante. Y tienen personas, hay empresas del mundo de la cerveza, por ejemplo, que rápidamente supieron tomar medidas contra las cervezas artesanales y empezaron a acercar su línea de cervezas un poco más particulares, independientemente de que fuera rentable o no, pero sabían que si dejaban crecer ese nicho, iban a tener serios problemas en el futuro, ¿sí? El problema está en que no siempre quien recibe esa información tiene el músculo o la madurez, la experiencia para decir, ok, ahora vamos a hacer esto. Más bien a veces la información y el exceso de información te puede dejar paralizado en una situación que no sepas, bueno, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos, no? Y no aparece el chapulín colorado. Entonces, asegúrate cuando vayas a levantar información de que vas a tener a los aliados o el presupuesto o la persona con suficiente influencia que te va a escuchar para ejecutar algo con esa información. A veces hay números detrás de los números que no se ven a primera vista y de nuevo no todos son porcentajes. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación para ustedes es que en la medida de lo posible, a la hora de decidir qué metodología utilizar, si cualitativa o cuantitativa, intenten hacer metodologías mixtas. En mi experiencia ha sido lo mejor. Que tú utilices una encuesta o cuentes anaqueles o escuches a personas detrás de un cristal no es mejor ni peor. Es simplemente ver la realidad con unos lentes diferentes. ¿Okay? Entonces, tú eliges ver el bosque o decides ver los árboles o las hojas de los árboles o decides elegir cierto tipo de árbol de ese bosque nada más. Entonces, mi sugerencia es, por ejemplo, no tienes mucho presupuesto o no tienes presupuesto y el mismo equipo de recursos humanos es a quien le mandaron a hacer las dinámicas de grupo, que no me extrañaría que haya unos cuantos aquí que estén por ahí. Bueno, tú puedes decidir hacer algunas entrevistas en profundidad para que las personas en la intimidad te digan cosas que no te van a decir frente a un grupo. Luego decides hacer unas 4 dinámicas de grupo para escuchar cómo el grupo se crea su opinión y cómo unos influencian a otros. Y finalmente vas a aplicar una encuesta, así sea a los propios participantes, que llegando en silencio, les pones una hojita y les vas aplicando una encuesta antes de empezar la discusión. ¿Sí? Y luego puedes integrar lo cualitativo con lo cuantitativo. ¿Sí? Esa es mi sugerencia. Que no tienes presupuesto, que no tienes la experiencia. Siempre es mejor tener algo de información que no tener nada. Siempre es mejor tener al menos 3 entrevistas en profundidad y una encuesta a 50 personas, aunque sea una muestra muy pequeña, que no tener nada. Casualmente, hace 2, 3 días, caso de la vida real, me llama una persona de un rubro de consumo masivo y me dice, bueno, queremos hacer esto. Y yo le digo, puedes hacer esto y te va a costar $6,000. Y él se reía y él me dijo, aquí jamás me van a probar eso. Podemos hacer esto por 2,000. Y él se seguía riendo. Y no, tampoco. Entonces, bueno, vamos a voltear la tortilla. ¿Cuánto puedes invertir? Tanto. Ok, mira, con eso, aunque no es ideal, podemos hacer esto y eso te sirve como abreboca para que la gerencia vea el valor de este tipo de información y tal vez se animen a hacer algo luego un poco más representativo. Pero eso, aunque sean solamente 100 entrevistas en línea de 6 preguntas y 4 entrevistas en profundidad integradas, va a ser mucho mejor que no tener nada. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso cerramos esta clase. Nos damos unos 50 minutos, como estaba previsto. Y bueno, ahora vamos a repasar a ver qué preguntas nos han hecho, esperando que les haya resultado nutritivo esta introducción al mundo de la investigación aplicada, cuantitativa y cualitativa. A ver, voy a intentar repasar un poco. Veo comentarios, muchísimas gracias, que les gustó, me alegra. No pude leer la última lámina, ya te la pongo, Yancé, no te preocupes. Ok. Aquí alguien me dice, a ver, ¿puedes repetir ese último que dijo de aliados? Oye, no recuerdo en qué parte era eso. Eso me lo preguntó Yancé. Si puedes repetir la pregunta específicamente, te lo agradezco.
Bueno, además creo que eran más preguntas y comentarios llegando. Voy hacia el final. No soy del área, gracias. Bueno, gracias a ustedes por participar. Estoy sorprendido por el nivel de interés que hemos tenido. Bueno, aprovecho para recordarles, y es la intención de este webinar, no lo ocultamos, que esta semana empezamos el curso sobre Focus Group con aplicaciones comerciales y organizacionales. Vamos por ya la segunda edición. Pueden entrar en la página web del CIAP, ciap.com. Por ahí nuestra amiga Karina, si puedes poner, Karina, nuevamente el link para los que quieran explorar un poquito el curso, bienvenido. Este curso específicamente está dirigido a la moderación de dinámicas de grupo focal y es práctico y teórico. Damos algunos fundamentos y usted puede traer su caso de negocios real, generar su propio guión y le vamos a hacer las correcciones, no solamente al guión, sino que tú mismo puedes moderar y te vamos a hacer correcciones en vivo mientras moderas con tus propios compañeros del curso. A ver, Elena Graterol dice, en el caso de la investigación en educación, no sé por dónde va la pregunta, Elena, si lo puedes expandir un poquito, te lo agradezco. Hay otras preguntas por acá. Rafael Borges pregunta, ¿cómo pueden ayudar las nuevas metodologías de análisis para analizar los resultados? ¿Un estudio cualitativo? Sí. Deep Learning, gestos, wow, eso es una clase entera, Rafael. Te puedo decir que en primer lugar, lo que yo te sugiero es conseguir Atlas D. Atlas D es un software que te va a permitir organizar y codificar información cualitativa, sobre todo transcrita con bastante comodidad. Saludos a quienes se retiran. Bueno, Antonio, no te preocupes, va a estar disponible en su correo por unos días la grabación y pueden bajarla, ¿ok? Puedes utilizar en este momento una cantidad de aplicaciones para hacer codificación de las transcripciones. Incluso pues, puedes directamente hacer una entrevista en profundidad con grupos menos prácticos, puedes hacer que esa información se grabe automáticamente, se desgrabe automáticamente por escrito y luego aplicar codificaciones automáticas. Ya cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente eso es un mundo que se está abriendo. Todavía no es realista decir que el poder de análisis de una de estas plataformas de inteligencia artificial a la hora de interpretar la dinámica de un grupo va a superar a la de un investigador, pero probablemente en los próximos años sí podamos verlo. Hay un mundo más complejo donde no podemos meternos hoy, que tiene que ver cuando el análisis por ejemplo, las conversaciones en WhatsApp o los contenidos de las redes sociales se vuelve cualitativo, ¿sí? No te interesa contar, sino empiezas a hacer mapas de asociaciones para ver qué temas, qué palabras y qué tipos de menciones se combinan con más frecuencia. Ahí es donde la inteligencia artificial tiene mucho que aportarnos. Cristian pregunta, por ejemplo, ¿pueden usar SPSS para análisis estadístico? Claro, sí, por supuesto. Es una de las herramientas más utilizadas. No soy especialista en estudios etnográficos, pero puedes escribir en mi correo, Evelyn, y con mucho gusto te mando bibliografía por allí de etnografía. Hay muchísimo material. Vale, Rafael, perfecto. Espero que te haya servido. A todos los que están agradeciendo, pues, las gracias a ustedes. Esperamos que sigan en contacto con el CIAP, sigan al tanto de los cursos que estamos abriendo. Si hay algún tema que ustedes quisieran abrir, algún tipo de formación para una técnica específica, sea cuantitativa o cualitativa, que quisieran tomar, por favor, escriban al CIAP, digan que vieron esta masterclass y que están interesados de repente para su organización in company dictar algún tipo de curso interno de formación, así sea aplicada y práctica, porque muchas empresas ahora quieren desarrollar su talento para que haga este tipo de investigaciones in company. Miro pregunta, ¿cómo avanzar en las pequeñas y medianas empresas con esta cultura, con lo importante de la dualidad del tema? No sé si puedes elaborar un poquito, Miro, tu pregunta. Luz me pregunta que mire la pregunta de arriba. Vamos a ver, Luz, si la veo. A ver. Estoy intentando buscarla. Algunos investigadores no están de acuerdo con el término investigaciones mixtas, sino con apoyo una de otra. ¿Será mejor el término integración? Mira, honestamente no lo sé, Luz. Yo sé que yo casi todos los estudios que hago los hago mixtos en términos que sí se integran. Es decir, si
Yo encuentro que en todos los grupos la mayoría opina que, voy a decir algo muy mundano, el sabor le gusta. Y siempre hay una o dos personas que no están muy convencidas, ¿ok? Y realmente lo que dicen que les gusta dan respuestas muy parcas, ¿no? Porque les gusta que es dulce, les recuerda su infancia, pero estas dos personas no terminan de elaborarme muy bien porque no les gusta, solo sienten que no los hace vibrar. Luego en cuantitativo yo puedo hacer una serie de, no sé, de análisis factoriales y unas regresiones múltiples que me permitan hilar más fino ciertas variables que las personas no están en capacidad de verbalizar. O podemos hacer preguntas proyectivas en una dinámica de grupo como de personalidad de marca, que difícilmente la persona va a poder articular de manera espontánea o en un cuestionario. ¿Okay? O sea que realmente a mí no me preocupa mucho qué nombre le damos porque yo no soy, en este área yo no estoy desempeñándome como científico estrictamente hablando. Sé que esto es un tema controversial, hay gente que se siente ofendida cuando le decimos que podemos integrar las dos cosas. Yo creo que es realmente lo que te sirva para la decisión que necesitas tomar en tu organización. A ver, tengo nuevas preguntas. Emiro aclara, parece ser un tema que solo puede costear las grandes empresas. No, no, para nada, Emiro. En este momento te aseguro que con $500 puedes hacer algo. Algo. Si eso todavía es mucho, con $100 puedes hacer algo. Obviamente, cuanto menos dinero pongas, vas más a tener que trabajar tú. Pero no, esto no está reservado para las grandes empresas, te lo aseguro. Yamila, no hay problema, Yamila, se les va a enviar el link durante 4 días, van a poder bajar esta clase. Rubén me pregunta, ¿cuál es tu opinión de las investigaciones online? Ok. En este momento aquí en la universidad acabamos de estrenar el año pasado un laboratorio de neuromarketing donde tenemos pues todas estas tecnologías de reconocimiento facial, eye tracking, etc. Puede ser muy potente o muy inútil dependiendo del contexto en que lo utilices. ¿Okay? A veces todo ese tipo de mediciones ultra detalladas te dan tanta información que tienes el tiempo en contra y no puedes accionar, ¿sí? ¿Dónde te puede funcionar? Bueno, imagínate que tienes que hacer una prueba de empaque y tienes que en paralelo evaluar la opinión de las personas y puedes, además de su opinión subjetiva, ver en una pantalla o incluso en la mano qué áreas del empaque tuvieron más tiempo de visualización y cuáles tuvieron menos tiempo. O haces un comercial y al final del comercial en video dice, este producto es otro producto de tal empresa. Y puedes demostrar que probablemente ese mensaje casi nadie le está haciendo caso. Y en lugar de quedarte con la subjetividad del investigador, puedes internamente en tu organización demostrar que el tiempo que observaron ese logo o esa marca o escucharon ese mensaje fue tan pequeño que probablemente no lo van a recordar. Y muchas veces este tipo de mediciones te da una objetividad lo bastante dura. O puedes ver que la gente te dice del 1 al 10 que le parece excelente, pero cuando ves el reconocimiento facial y haces un análisis de emocionalidad gestual, tú dices, caramba, dicen una cosa en los números, pero sus caras no dicen que están muy contentos, ¿no? O sea, que te permite contrastar. Yo creo que, salvo que sean estudios muy, muy, muy específicos, este tipo de tecnologías en este momento las puedes integrar con las tradicionales y darle más robustez a los hallazgos. Eso me preguntaba Rubén. Ok. Walner decía, me interesa información cualitativa etnográfica. Por favor, escríbeme al correo que tienes en pantalla, Walner, y con mucho gusto te mandamos referencias por allí. Ok. Por ahí Karina nos hizo el favor, gracias Karina, de mandarnos. Ahí pueden tener más información del curso que habrá esta semana. Bueno, no sé si hay más preguntas. Ok, no, estas preguntas ya fueron respondidas en vivo. Ok, bueno, parece que todavía quedan casi 60 personas conectadas. No sé si alguien quiere comentar algo más o tiene una duda específica sobre un caso que tenga en su organización o quieren accionar algo y no saben cómo hacerlo en este momento. Podemos estar unos minutos más. No, gracias a ustedes, Yamila. De nada, Rubén, un gusto. Bueno, parece no haber más preguntas.
Gracias, Lady. Un placer. Bien. Bueno, gracias a todos por las felicitaciones. De nuevo, estoy sorprendido. Se registraron muchísimas personas las que teníamos contempladas. Quiere decir que hay interés en el tema. Ya sé que eres investigador, estudiante. Ya sé que estás buscando a quién contratar. Siéntete libre de preguntarnos. No estamos solamente aquí para vender tu investigación y hacernos de clientes. Nos interesa que en Venezuela más organizaciones consuman información de calidad y que no tomen decisiones a ciegas, no solamente por el bien de sus colaboradores o por el bien de los consumidores, sino porque el país necesita que nos veamos más las caras, el país necesita que tanto el fabricante, el empresario o el que trabaja en recursos humanos, en gestión de talento, no pierda contacto con la realidad del otro. Sabemos que hemos pasado, sí, claro que sí, Elena, me pueden contactar. Lo que ha pasado en Venezuela, yo quiero que requiere de reconocer al otro. Lo puedes ver desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista totalmente de negocios, no importa. Pero la investigación, sea quanti, sea quali o integrada, aumenta la posibilidad y velocidad con la que puedes mantener contacto con tu comunidad, sea tu organización, sean tus clientes. Bueno, siguen llegando sus mensajes, muchísimas gracias. Me puedes escribir, Rubén, con mucho gusto el correo y por ahí nos ponemos en contacto, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas. Uno, Claudia, me está preguntando en privado, el correo lo tienes en pantalla, ewald@ucat.edu.be, me pueden escribir allí. Recuerden revisar la página web del CIAP, no solamente por el curso de Focus Group que tienen esta semana. Estoy seguro que así sea del mundo culinario, del mundo del emprendimiento, van a encontrar cualquier cantidad de ofertas, desde cortas, de cursos de 20 horas, hasta diplomados de más de 100 horas, que les puede funcionar. Valga el momento porque somos parte de la UCAB y nos enorgullece decirlo. Tenemos nuevas academias como la Academia de Modas, la Academia Culinaria, eSports. Hay una cantidad de cosas innovadoras que estamos haciendo desde la UCAB que modestia aparte creo que muchos no están haciendo en Venezuela. Así que siéntanse libres de curiosear un rato si tienen el minuto ahora en la página web del CIAP y estoy seguro que van a dar con algo que les puede llamar la atención. Alguien levantó la mano ahorita. No sé si... ¿no hay más preguntas? ¿No? Ok, sí, todo está en la página web del CIAP. Lo pueden encontrar allí. Bueno, listo. Sin más, pues me despido de ustedes. Estamos en contacto. El CIAP está a la orden en lo que necesiten. Siéntanse libres de escribir al correo electrónico personal. Incluso si tienen interés por otras áreas, con mucho gusto los podemos poner en contacto con las coordinaciones del CIAP y ahí les van a dar respuesta de cualquier pregunta que tengan, aunque no sea estrictamente del área de investigación. ¿Ok? Bueno, por ahí tiene nuevamente el link que nos deja Karina. Que tengan feliz tarde.